Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Bueno, mi amada iglesia, hoy el Señor me llamó para que viniera a traerles un mensaje a ustedes. Estoy agradecida con Él. Cuando mi hijo hace días me dijo que me invitó para predicar hoy, yo empecé a pedirle al Señor sobre qué predicar, porque hay tantas cosas que uno no sabe de qué hablar. Pero entonces, mirando cómo anda el mundo, mirando cómo está viviendo el mundo, el Señor me dio hoy un tema especial. A mí me llamó la atención porque el tema es el arrepentimiento, el que el Señor puso en mi corazón y en mi mente hablarles hoy. Y como yo soy la maestra de discipulado y siempre enseño sobre la salvación y les digo que ya nosotros recibimos ese gran regalo, ¿verdad? Y que el Señor murió en la cruz por los pecados del pasado, del presente y del futuro. Entonces yo sentí como esa angustia de pensar que muchos de los que han recibido al Señor en el corazón y todos los que decimos que somos salvos, entre ellos hay alguien que sigue pecando porque como dijimos que se perdonaron todos los pecados, entonces están autorizados para pecar. Y eso le pasaba a ese pueblo de Israel. El Señor les decía, no se metan con esa gente, y se metían, no adoren esos ídolos, no hagan esto, no hagan, y ellos seguían, que tenían al Señor. Pero el Señor es bueno, infinitamente bueno y misericordioso, pero es justo. Él no es un papá que alcahuetea. Entonces vamos a mirar hoy ese tema que me parece muy importante. Pero especialmente le pido al Señor que toque los corazones de si hay alguien que estemos equivocados pensando que el Señor nos autoriza a seguir pecando y que por eso seguimos en adulterio, por eso seguimos fornicando, por eso seguimos mirando películas horribles de sexo y pornografía. Y ustedes dirán, ay, pero esa señora volvió loca, ¿por qué no habla sino de eso? Porque al Señor le importa ese tema de la inmoralidad. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces es un pecado gravísimo. No vamos a decir que no es grave, que roben, que juzguen, que maten, que critiquen, que todo eso es pecado, son cosas horribles. Pero hoy el Señor es lo más de lindo, nos va a hablar del arrepentimiento. Entonces ya quedó claro, estaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues imagínense. Entonces encontramos que dice que la doctrina más importante que tiene la Biblia y de la cual ya no se habla en el mundo es el arrepentimiento. ¿Ustedes han oído eso? ¿Será que sí? ¿Cierto que ya casi no se predica el arrepentimiento? Bueno, gloria a Dios porque toda se predica sobre las buenas noticias de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todas esas cosas. Pero el mundo no, y todos llenan y abordan las iglesias donde le llenen así el corazoncito y el oído de lo que quieren oír, de la prosperidad, de la salud, de la riqueza, de las bendiciones acá, pero ya ustedes y yo, y muchas iglesias entendemos que las riquezas son espirituales. Esto todos los días tenemos dificultades. Gracias a Dios que no nos falte el pan, que no nos falte el techo y todas esas cosas, pero nosotros lo que tenemos que buscar es nuestra prosperidad, casas de oro, luz de cristal, ¿qué más dice? Mar de cristal, todas esas bellezas que esta mente tan limitada no alcanza a entender. Lo único que yo sé es que es cosas hermosísimas que no entendemos. Bueno, y buscando entonces en hebreo la palabra arrepentimiento dice que se llama metanoia, que quiere decir cambiar mi manera de pensar, abandonar todo lo que yo soy y que no le agrada al Señor, cambiar de camino, ¿verdad? Cambiar de camino. Y entonces nos lleva a regresar al Señor. Pero entonces yo dije, bueno, pero ¿y qué más dirá eso de qué es el arrepentimiento? Y busqué mi diccionario bíblico y decía lo siguiente. Dice que es un cambio de ánimo acompañado de pesar, dolor y tristeza por algo que se ha hecho con un deseo de deshacerlo. Algo que una persona me hizo caer en cuenta, pero seguro no la oyó, es que tiene que ir acompañado de pesar, dolor y tristeza. ¿Sí? Y si no, no es arrepentimiento, les dije yo. Si no es así, simplemente es un remordimiento. Es por un ratico, ay, perdóneme, sí, yo no pensaba hacerle daño, pero ya la embarré.
Entonces, ¿me perdonas? Sí. Bueno, entonces eso sí, simplemente arrepentimiento, el dolor, la tristeza y ¿cómo dije? El remordimiento es como, así como unas mentiritas piadosas. Bueno, entonces mirando todo lo del arrepentimiento, tuve otra cosa que yo quiero que ustedes les lleven acá. Porque en la palabra hemos entendido varias veces, hemos leído, nos han enseñado, que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Y entonces yo he encontrado otras citas bíblicas donde dice que el Señor se arrepintió. Y a ustedes y a mí, yo creo, ojalá que ustedes no, a mí sí, yo decía, uy, Dios mío, pero ¿será que está mal escrito? Porque dice que Dios no se arrepiente y allí dice que sí, que se arrepintió. Porque el arrepentimiento de Dios no es con dolor y con tristeza y con sufrimiento ni con pesar, porque Él es un Dios bueno. Y cuando Él se arrepiente es que como un papá dice, uy, mire, este chino le embarró, bueno, ¿cómo le cambió eso? ¿Cómo cambió toda esa situación que tiene? Ese es el papá Dios. Entonces el arrepentimiento de Dios es bueno, porque Él es bueno, Él es perfecto. Y ningún otro en el mundo podemos tener esa clase de arrepentimiento. El arrepentimiento de nosotros sí es el pecado. Es feo, horrible, debe dolernos, echar lágrimas y decirle que queremos arrepentirnos. ¿Encontramos esa diferencia? Para que ustedes no vayan a decir, ay, la Biblia, porque literalmente uno se la estudia y toca escudriñar. Y yo me puse a mirar eso. Entonces el arrepentimiento de Dios es bueno, es para hacer las cosas buenas, no para desbaratarlas. Y el de nosotros sí es para tener un cambio total. Vamos a mirar en qué estamos fallando y vamos a dar media vuelta. Y empezamos a escudriñar todo lo que nosotros tenemos, nos arrepentimos, pero ahí no para, sino que vamos entonces ahora a buscar el otro medio, otra media vuelta para decirle, Señor, ¿qué quieres entonces que yo haga? Dame esa fuerza, dame ese poder para yo cambiar y poder hacer tu voluntad, Señor. ¿Hasta ahí me hice entender? Bueno, ya les dije que Zacarías era del Antiguo Testamento y que él le dijo que en estos tiempos estaría pasando igual. O sea, que nosotros nos acostumbramos a las cosas del mundo y es urgente que tengamos arrepentimiento. Y encontramos en el Nuevo Testamento cuando Juan, en Mateo 3:1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Grabemos que ese arrepentimiento es cambiar la mente, cambiar nuestra manera de actuar, de ser. Y empezamos el Nuevo Testamento, porque acuérdense que duraron 400 años, que nada de profetas, nada de Dios hacia el pueblo, nada de Dios hacia su pueblo escogido, ni nada. Pero Él tenía todos sus planes perfectamente y ya viene Juan y empieza a decir, uy, viene uno más grande que yo, arrepiéntanse. Y todos, uy, ¿quién será? Creyendo que él era porque bautizaba y todas esas cosas. Y luego ya cuando dice que vino Jesús, ya cumplió su tiempo de estar en su casa como carpintero, ya se bautizó y ya viene y le dice al pueblo, miremos Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí nadie había recibido a Jesús en su corazón, ¿verdad? Ahí no lo había recibido, ahora no había cambiado. Pero fue Él el que empezó a hablar del arrepentimiento, de cambiar la manera de vivir y de pensar. Bueno, entonces, ¿de qué quiere decir el Señor? Claro, Él vino, se dio cuenta de cómo vivía el mundo. Dice, ¿qué cosas harían? No, pero si bajo Jesús eso debía estar todo chévere. No, dice que eso estaba lleno de placeres, estaba en busca de poder, estaba en busca de solamente la felicidad, la popularidad, el dinero para poder satisfacer todos sus deseos. Y en ese tiempo era tan malo que no tenían una, sino muchas mujeres y muchos hijos y mucho desorden. Pecado absolutamente grave. Dice, pero cuando nosotros ya tenemos la Biblia, nosotros empezamos a entender que eso no es así, que el Señor es un Dios de orden, que Él puso una ley para que todos nosotros
la cumpliéramos. Y cuando nosotros estudiamos, escudriñamos, buscamos en la Biblia, entonces vamos conociendo. Y cuando ustedes y yo hemos recibido al Señor en el corazón, dijo que nos dejaba su Espíritu, Él nos va revelando la palabra, nos va mostrando lo que tenemos que hacer, lo que debemos dejar de hacer. Hasta ahí me he hecho entender, ¿cierto? La diferencia entre el arrepentimiento de Dios, el arrepentimiento de nosotros, la diferencia entre arrepentimiento, que es un dolor, es una tristeza, y el remordimiento, que simplemente hay unas lagrimitas por un rato. Bueno, dice que cuando una persona escucha, o nosotros, como estamos en el mundo, ¿no?, que ya no oímos de arrepentimiento, entonces todos queremos vivir de acuerdo al mundo. Y se perdió esa noción de lo que es el pecado. Dice, no, pero todo el mundo lo hace. Mire la televisión, mire el mundo, mire los almacenes, mire, o oigan. Entonces nosotros nos dejamos llenar de todo eso y caemos en el pecado. Y aún siendo nosotros los hijos de Dios y habiéndole dicho un día al Señor, entra, sé mi Señor, yo me arrepiento, entra y sé mi Señor y mi Salvador, uno ve que las vidas no han cambiado. Entonces ahí es donde le cae a uno como la tristeza, digo yo, de pensar que creemos que estamos salvos. Y dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque uno mira y todos, yo también siento que nos falta cambiar mucho. Y tenemos que pedirle al Señor, porque estamos llenos de pecado, estamos criticando, estamos haciendo todo lo que tengamos alrededor. Pero hoy el Señor seguramente los invitó a ustedes y a mí para que nos miremos dentro del corazón. Mirémonos. Ah, no, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo escucho la palabra, ¿yo qué tengo de malo? Pero el Señor dijo que no había ni uno bueno cuando le dijeron maestro bueno. Entonces nosotros mientras estemos acá, nos toca revisar todos los días nuestra vida. Porque la palabra también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Bueno, entonces vamos aprendiendo. Entonces nos dijo desde el comienzo que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y dice que el arrepentimiento no es cuando yo lo quiera. El Señor lo pone en la cabeza de uno. ¿Sí? Ay, bueno, sí, ya me arrepentí. Y se olvidó que me arrepentí. No, el Señor en su misericordia nos lo pone a nosotros. Pero nosotros en el mundo, en esta vida desordenada que se está viviendo, entonces le ponemos una condición. Entonces le decimos, ay Señor, si yo tengo un dolor en mi corazón, yo me arrepiento, Señor, que estoy haciendo unos negocios todos sucios, pero cuando yo ya tenga para darle el estudio a mis hijos, cuando ya tenga casita, cuando ya tenga mi carrito y todo eso, yo te pido perdón y me arrepiento. Señor, yo cuando ya no tenga al frente esta mujer que me tiene loco y todo eso, voy a tratar. Y cuando ya no la tenga ya, entonces yo voy a arrepentirme. Entonces yo escuché muchas cosas, leí muchas cosas en todo este tiempo y hay un programa de que dan consejería familiar y todo eso. Entonces como el lunes algo así, yo estaba escuchando el programa, entonces el pastor estaba hablando con la señora, llegó la señora toda linda y toda triste. Pastor, tengo muchos problemas, le decía. Yo estaba escuchando. Entonces él le preguntaba, ¿qué pasó? Seguramente era un matrimonio así que vienen todos lindos y en la casa se matan a golpes, a desprecio, a malas palabras y por último la infidelidad. Y entonces le dije, ¿qué pasó? Si usted es una familia, Ella dijo, no, pastor, todo ha cambiado. Imagínese que yo cogí ese celular y eso tiene un montón de mensajes, tiene otra vieja. Me está haciendo infiel. Y eso me tiene amarga. Bueno, entonces el pastor decía, no, pero no puede ser, no sé qué. Entonces los llamó a consejería. Y le dijo, no, pero ¿qué está pasando? Y ahí le echó todas las flores y le dijo todas esas cosas. Y él al comienzo pues como reacio. Pero al final dijo, sí. ¿Y quién es? Es mi secretaria. Y imagínense cómo la pintó. La pintó toda bonita, toda atenta, esas que son muy amables y que se ponen hermosas y todo eso para atender al jefe y no sé qué más. Entonces le dijo,
le dio la conferencia, le dio la charla, le dijo, no, usted tiene que arrepentirse, cambie la vida, pídele al Señor. Bueno, todo eso que tiene uno que decir, como dice la palabra. Entonces que él le dijo que bueno, hizo la oración y que se arrepintió y que por ahí como que echó una lágrima y todo eso. Y pasó el tiempo. Entonces dice que al mes, entonces el pastor se acordó, le dijo, ay, fulanita, va para acá, venga, le digo una cosa. A lo mejor ella estaba triste que él no le ponía cuidado. Y entonces ella que le dijo, ¿y cómo van las cosas? Y dijo, mal. Él siguió en las mismas, él no ha cambiado. Bueno, y ahí le dio todos sus... Bueno, entonces el pastor lo volvió a llamar, le dijo, ¿qué pasó? Que no sé qué. No, pastor, eso yo ya me estoy retirando. Lo que pasa es que yo estoy dándole testimonio y me la quiero ganar para Cristo. Entonces, imagínense lo que pasa. Bueno, y más historia. Entonces, mire, ahí dice la palabra que no podemos caer en tentación. La tentación no es de Dios. ¿Y qué vamos a cambiar una persona cuando está ella no, ni fu ni fa en esa parte? Entonces dice, huyan de la tentación. Huyan. Y no solamente ustedes y yo sabemos que peca el que tiene una relación íntima o etcétera, nomás con la mirada, uy, qué hermosa, ay, tan linda, voy a invitarla a un cafecito. Decía el pastor, antes de invitarla al cafecito, ore para que el demonio no lo eche a sus brazos. Y después dice, ay, no, Dios me va a mandar al infierno. No, Dios es bueno que me va a mandar al infierno. No, el que se va es usted. Dios no manda al infierno. El que se va es usted por terco y por necio. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que no podemos estar en lo del mundo, que el mundo nos enreda como nos han enseñado en estas últimas, y huir, buscar siempre el arrepentimiento. Miremos lo que dice Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y no está diciendo si quieren, está dando una orden, ¿verdad? Está dando una orden. Si nosotros somos los hijos de Dios, tenemos que obedecerlos, acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Y nos está diciendo, limpien las manos, no es que nos lavemos las manos, sino nosotros entendemos lo que nos está diciendo. Y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso no se hace diciendo, bueno, yo voy a hacer el esfuercito, voy a voltear. No, nos toca tener bien claro que si nosotros solamente venimos el domingo o el miércoles, pero no volvemos a leer nuestra Biblia, no tenemos esa oración, no tenemos esa comunión, esa relación y esa fe en la palabra, esa fortaleza como nos enseñaron. Si no lo hacemos, el demonio de esas tres cositas se vale para de una sola mirada, un solo empujoncito, mandarnos a donde no debemos ir. Entonces nosotros hoy vamos a tener en cuenta estas citas, por favor. Y sobre todo, vayamos mirándonos dentro del corazón. Porque yo les decía anterior, uno se siente bueno, uno dice, pero yo no he hecho nada malo. Pero nosotros decimos, la palabra decía que el que menos peca, peca 7 veces. Con lo que oye, con lo que mira, con lo que hace, con lo que desea, todo eso es pecado. Pero ya nos acostumbramos a eso y no tenemos tiempo de arrepentirnos. No tenemos tiempo de arrepentirnos. Pero bueno, hoy el Señor nos está hablando al corazón para que nos arrepintamos. Después cuenta en otra cita bíblica que cuando se encontró con los de Maús, les dijo, arrepiéntanse. Se encontró con ellos y uno dice, sí, les dijo arrepiéntanse, y eso que tiene. No, eso es grandísimo, decirles arrepiéntanse. ¿Quién sabe qué más tendrían ellos en la cabeza con ese problema de que lo habían entregado, que lo habían matado, que se había ido? Uy, cuánto pensarían mal de Jesús. Y él le dijo, arrepiéntese. Pero sin embargo vemos que en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis les habla, ¿cuántas son las iglesias de Apocalipsis? 7. Y yo miré y subrayé en mi Biblia a 5 iglesias, les dijo arrepiéntanse. Arrepiéntanse en Apocalipsis, les dijo. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros como iglesia, pero no a la iglesia de un lugar cerca de ti, sino a la iglesia cristiana,
a la iglesia que supone que recibió a Jesús en el corazón, pero que todavía estamos llenos de pecado y nos falta el arrepentimiento. Pero Él es bueno, Él nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos arrepentirnos. Miramos otra citica que dice en la primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tratemos de meterla dentro de nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, pero tranquilos, no se vayan a buscar al sacerdote para confesarse, ni le vayan a pedir al pastor que si les da una citica para ver si les perdona los pecados. No, la palabra dice que nosotros tenemos un intermediario, que nosotros tenemos el que nos perdona los pecados, el único que perdona los pecados, ¿verdad? ¿Quién es? Jesús. Entonces nosotros nos buscamos a Jesús, miramos dentro de nosotros. Y yo les decía esta mañana, qué chévere que dentro de nuestro diario vivir, antes de dormirnos, nosotros hagamos como un recuento de lo que fue el día. Y por lo menos si fuimos todo el día santos y no fuimos capaces de caer en un pecado, de mirar a nadie, de hablar de nadie, de coger lo ajeno, de juzgar ni de nada de eso, pues qué lindo, pero de pronto por ahí hay algo dentro de nosotros. Entonces acostumbrarnos a que nosotros al terminar nuestro día seamos capaces de hacer un recuento y decirle al Señor, pedirle perdón por esos pecados que sin darnos cuenta o conscientemente hoy caímos y queremos arrepentirnos. Si nosotros alcanzamos a entender la dimensión del arrepentimiento, ¡wow!, seguramente que todos tenemos por costumbre de aquí en adelante de buscar arrepentimiento, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y arrepentirnos. Poder dormir tranquilos, qué chévere. Si me muero esta noche, si salgo, si hay un accidente, si viene un tsunami, si hay un terremoto, yo estoy bien porque tuve tiempo de arrepentirme. O aquí hay gente tan buena, si hay gente tan buena, discúlpeme, de pronto es para mí. Sí. Bueno, dice algo que también me marcó y quiero que queden marcados ustedes. Porque cuando recibimos al Señor nos arrepentimos, como les dije, y pensamos que ese arrepentimiento que habla de la palabra, ese que dice Jesús y ese que dice a las iglesias, es para los que no quisieron aceptar a Jesús, es para los que no son cristianos, es para los que todavía no lo tienen como el Señor y Salvador, son los que no creen en Dios, es para ellos el arrepentimiento. No. Ahí dice bien claro que es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Imagínense el cuerpo de Cristo, su cabecita ahí encima de un cuerpo todo pecador. No aguanta, ¿qué tal? Entonces, si nosotros nos sentimos tan felices de ser los hijos de Dios, de ser el cuerpo como iglesia, tenemos que buscar estar en esa comunión con el Señor. Sin santidad nadie verá el Señor. Pero ahora no se van a poner a buscar como en la iglesia católica que cuando venga el Papa nos canonice. Esos santos no. La santidad es diferente. Es luchar con el pecado, tratar de cambiar toda nuestra vida y especialmente todo lo que se refiera a nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, muy bien. Miramos otra citica, dice Proverbios 1, 27 al 31. Cuando viniere como una destrucción, lo que temáis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no les responderé. Cuando yo vi eso me asusté. Nosotros, gracias a Dios, estamos mirando alrededor del mundo todo lo que nos han enseñado, que son los anuncios del fin. Ya, los últimos tiempos, tsunamis y todo eso. ¿Y ustedes han sentido ganas de arrepentirse? Se han así como mirado al corazón, ay Señor, ¿qué tal que aquí estuviéramos sufriendo algo de eso? ¿Estaré listo para irme contigo? ¿Para que vengas por mí? Yo no sé si han pensado, pero es bueno que pensemos, porque eso nos tiene que ayudar a buscar el verdadero arrepentimiento.
a buscar el verdadero arrepentimiento. No es para los que no han aceptado a Dios, es para mí, es para nosotros como iglesia. Y en este momento en las iglesias del mundo en general se está presentando cosas terribles. Como Óscar ha predicado y ha dicho en sus oraciones, un endurecimiento del corazón terrible, terrible. Cuando se peca, entonces dice, ya cometí otro pecado, eso, ahora cometo otro. Después me arrepiento. Y después es que se aleja totalmente del Señor. La otra dificultad que nos hace así como que nos apartemos, que hay en las iglesias a nivel del mundo, un endurecimiento terrible. Y digan, si no a uno le está pasando algo así, no digamos que el pecado, por disfrazarlo, le está pasando, al fin me acostumbraré, ¿no? Eso ya pasará. Uy, con el pecado está pasando eso. El mundo está contaminado y ya me acostumbré. Y cuando se endurece, entonces en las iglesias veo uno, la gente tan linda, mire cómo le van de hermoso, eran divinos, hacían unas bienvenidas y todo eso. Y hoy, mire allá en el Facebook y en ¿qué más? Bueno, ese ya no está en la iglesia, ese ya se fue, ya puso una cantina, ya tiene un lugar, tantas cosas tan horribles. Se le endureció el corazón y se fue. Y entonces ustedes se preguntarán como yo me pregunté, yo dije, Dios mío, y entonces ahora van para el infierno. ¿Ustedes qué dicen? Si se perdieron, se fueron, ya renunciaron a eso. ¿Qué? Si no hay arrepentimiento. Bueno, pues mire lo que yo encontré. Pues dice que no, porque la salvación, si recibieron a Jesús, en muchas cosas han cambiado, ¿cierto? Entonces ya su vida es, pero si todavía tienen, esos no eran que eran tan que sí habían recibido la salvación, creo yo, ¿cierto? Porque si no, no hubiera sido. Se les endurece el corazón, pero no se apartan, están esperando la oportunidad. Y como les dice al comienzo, después de que ocurra esto, después de que ocurra lo otro, yo me arrepiento, ya sé que soy salvo, y el Señor ya pagó por mis pecados, entonces me arrepiento despuesito, más tardecito, ojalá que alcance. Y entonces decían, no, los que recibieron al Señor, se le vuelven al arrepentimiento, pues imagínense que el Señor sí los deja entrar al cielo. No van a perder la salvación, pero perdieron todo lo hermoso que el Señor tenía para sus siervos y siervas que han caminado en santidad. Sé que tendremos coronas, que tendremos una casa hermosa, cuántas cosas nos han predicado en estos últimos tiempos, pero eso no la van a tener. Y dirán, pero por lo menos se salvan, ¿cierto? Eso no es así. Ahora me enfoco en lo siguiente. ¿Ya quedaron claritas esas ideas? Bueno, arrepentimiento. Abran ese corazón y empiecen a hacer la lista de lo que tenemos que arrepentirnos. Y dijimos al comienzo que arrepentimiento quería decir cambiar la mente, ¿cierto? Cambiar la mente. Y lo vamos a ver en 3 dimensiones. Y la primera dice, la vamos a cambiar respecto a Dios. Nosotros tenemos que entender, porque ya no lo sabemos, pero como el conocimiento no vale, sino la sabiduría, entonces tenemos que entender el poderío de Dios. Él es grande, es todopoderoso. Él es sabiduría. Él es omnipresente. O es omnipotente. ¿Qué más me falta? Omnisciente. Todo lo sabe. Él sabe si usted ya dijo, bueno, ya que nadie me ve, esta noche me voy de parranda. Como nadie sabe. Aquí nadie me conoce. Pero él sí la conoce. Él sí le está mirando. Yo me voy a dar un paseíto por allí con fulanito. Nadie me conoce, nadie sabe. Yo sé que no le van a contar a mi familia. En fin, Dios está en nuestra vida, lo conoce todo, todo. Entonces, primero, pensamos en lo que es Dios para nosotros, que Él ve, que Él sabe todo y que yo no me le puedo esconder. La segunda dimensión es entender lo que es el pecado, ¿sí? Se los acabo de explicar. Entonces, la primera dimensión es reconocer, cambiar mi pensamiento respecto a lo que es Dios. En la segunda, cambiar mi pensamiento respecto a lo que yo estoy haciendo y por qué recibo las consecuencias. Pero también es chévere saber quién soy yo delante del Señor y por eso no. Entonces decimos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Miremos las palabras. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero yo entiendo que no es venir a la iglesia el domingo, el miércoles y todo por cumplir. Es hacerlo el Señor de mi vida. Que Él sea el primero y el único, el que me perdona los pecados, porque Él dice, mientras pueda ser hallado. Sabemos y nos han enseñado que viene la persecución y que ya ni la Biblia vamos a poder sacarla. Menos vamos a poder venir a las iglesias. Yo creo que nosotros sí, porque, bueno, pero va a venir ese momento, pero nos dice en su palabra, búsquenlo mientras puedan encontrarlo. Deje el impío su camino. Ay, pero yo ya la embarré, ya, no, mejor yo no vuelvo. Yo me espero así, yo me quedo así hasta que venga el Señor. Busque, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y miremos ahí la de 1 Juan 1:9. Dice, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uy, ¿no les parece a ustedes hermoso? A mí sí. Y me da susto que estemos así como dormidos, porque hoy en día se dice que la iglesia está dormida, pero no esta, sino toda la iglesia está dormida. Entonces, pues no buscamos al Señor. Yo no necesito arrepentirme. Yo espero así nomás. Pero hoy nos está diciendo, hoy. Ustedes lo habrán leído 1 y 1000 veces, que son los más de lindos y juiciosos. Pero hoy el Señor se las recuerda. Le está diciendo, búsquenlo, búsquenlo. Arrepiéntase que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, vamos a hacer lo que Él nos manda. Dice, miremos Proverbios 1, 27 al 31. Dice, cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre nosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamarán. ¿Y qué dice ahí? No les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Porque cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Ustedes entendieron eso? Terrible, ¿sí o no? A mí me parece, yo no sé ustedes qué dirán, que yo le clame al Señor y Él no me oiga. Que yo tenga todas mis dificultades. ¿A dónde estás, Señor? ¿Pero a dónde estás? Pero ya me abandonaron. Entonces, ¿por qué no obedecieron? Y entonces decía ahí que debemos tener temor. Y yo les digo que el temor no es del miedo. El temor es querer hacer la voluntad de Dios. El temor es querer hacer la voluntad de Dios. Como yo lo amo y como todo. Entonces, yo hago la voluntad de Dios. Pero el otro temor sí es de miedo, porque si no quiero hacerlo, entonces toda la respuesta va a ser de castigo, va a ser de tristeza, va a ser de dolor, ¿verdad? Sufrir las consecuencias, imagínense, serán hastiados de sus propios consejos. Ah, no, pero ¿para qué? Yo mismo me consuelo. Ah, eso no, tranquila. Bueno, si yo no quiero arrepentirme, pues Él no me va a obligar. Pero Él me está diciendo, si quieren que yo trabaje en sus vidas, que cambie todo eso que anda mal, arrepiéntase de sus pecados, porque no tendrán las consecuencias. Miremos lo que dice Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dijo en el anterior? Ustedes me buscan y ya no me van a hallar. Yo no les responderé. Pero hoy damos el vuelco y dice, Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y por último, entonces tenemos un arrepentimiento, un cambiar de pensamiento de lo que nosotros mismos somos, pero ya no como pecadores. Tenemos que saber el lugar que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y ustedes saben qué lugar tenemos en Cristo Jesús?
Tenemos una cita bíblica que es la segunda de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa cita fue la primera que yo recibí cuando recibí el discipulado, cuando fui cristiana. Esa fue la primera que me dieron y marcó mi corazón. Entonces nosotros tenemos que cambiar el pensamiento de, es que yo soy un pobre diablo, que Dios me perdone. Ay, es que yo soy más perezoso para ir a la iglesia. Es que yo soy. Y el Señor dice, no, además que son mis hijos, de que de ustedes es el reino de los cielos, son una nación santa, pueblo adquirido, todas esas cosas que encontramos en esta cita. Vamos a mirar que de todo esto que acabamos de ver, de cambiar todo esto, lo más importante para Dios, que Él quiere que cambiemos, encontré que dice, lo que más le desagrada a Dios es la inmoralidad. Y eso es lo que más vemos, ¿cierto? En todas las cosas. Lo que más le desagrada a Dios es la inmoralidad. Y entonces vamos a ver qué nos dice Él. Dice que nos da consejitos. Y dice, si nosotros no cambiamos, miraremos las maldiciones. Miremos que lo que dice Colosenses 3, del 5. Un consejo hermoso. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos trae la lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. ¿Cómo les parece eso? ¿Lo entendemos? ¿Nos cuestiona? Qué hermoso. No tenemos como darle gracias al Señor, porque en su infinito amor y en su infinita misericordia los ha escogido a ustedes y a mí para decirnos arrepiéntanse. El arrepentimiento no es para aquellos que no quieren creer en mí, es para mi iglesia que está pasando una situación horrible, que vienen cosas espantosas y que seremos capaces de negarlo si no nos arrepentimos y le pedimos las fuerzas del Espíritu Santo. Nosotros sin Biblia, sin oración y sin el poder del Espíritu Santo, algo que también a mí me emociona pensar, que dice que el mismo poder del Espíritu que sacó a Cristo de entre los muertos vive en mí, y yo pienso que en todos ustedes también, porque dijo que yo me voy pero les mando el Espíritu Santo, pues lo tienen. Entonces ese poder tiene que arrancarnos todas esas porquerías que hay en nuestra vida, todo, esa suciedad tiene que quitarlos si nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Y acuérdense este pedacito que voy a leer, que tengo aquí una conclusión bonita. Dice que el verdadero arrepentimiento es para toda la vida. No es mientras venimos a la iglesia, ¿sí? El verdadero arrepentimiento es para toda la vida. Es esta palabra, el dolor por el pecado. Si a nosotros no nos causa dolor el pecado, estamos fregados. El pesar por haberlo cometido y haber apartado a Dios de nuestras vidas. Entonces dice que nosotros tenemos la gracia de Dios con la influencia del Espíritu Santo para vivir santamente en obediencia y en verdadero arrepentimiento. Amén.